Aquí María les va a hablar de la Biblia. Bueno, en la palabra de Dios, de Mateo a Apocalipsis. Dice Mateo, capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento de Dios, del Señor Jesucristo, que es Dios. Entonces, todo lo que hacen para otra persona, se lo están haciendo a Jesucristo. Todo lo malo que hagan o lo bueno que hagan, se lo hacen a Jesucristo. Dice Mateo, capítulo 25, versículo 31, al versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí, porque unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Les gusta hacer lo malo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿A dónde van los homicidas? Dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero a los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Dice Romanos,
capítulo 14, versículo 9 al versículo 12. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí en el tribunal de Cristo. Entonces, dice Dios que al que insulta va al fuego del infierno. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al versículo 22. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injure gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Entonces, ¿qué pide Dios? Que hagamos, que haga la gente para que no vayan al fuego del infierno. Dice Mateo, capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. Dice Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los otros. Eso es lo que está diciendo la ley de Cristo. Es en la ley que ya estamos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
a cada uno. Entonces dice el versículo 16 de Romanos capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Saulo, conforme al evangelio de Saulo. Así que es la palabra de Cristo. Todo lo que está aquí, desde Mateo hasta Apocalipsis, es lo que tenemos que hacer caso ahora, de cada palabra que Cristo dejó. Porque todo lo que está escrito aquí es por medio de Cristo. Bueno, ya les hablé acerca de cómo tienen que hacer para que no vayan al fuego del infierno, al lago de fuego que arde con azufre.